puede acompañar a Efesios capítulo número 2. Si no la tiene, escuche. Efesios el capítulo número 2, verso 1 al 22. Carta a los Efesios. El apóstol Pablo le escribe a la carta a los Efesios y está hablando un tema muy importante acerca de la carne y acerca del espíritu. Pablo está haciendo bien claro con este tema y así que en esta mañana dice la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Amén. Verso número 1 en adelante. Yo tengo una versión que es la versión Nueva Traducción Viviente. Usted por lo general usa la Reina Valera 1960. Recuerde que hay muchas traducciones en la Biblia. Hay muchas. Pero el sentido no se pierde. Hay muchas traducciones. Está la Nácar Columna, está la Reina Valera 60, está la Traducción Viviente, está la Internacional, está la Valera 60, la Valera 60 renovada, está la Dios habla hoy, está una infinidad de traducciones. Así que lo que usted y yo queremos que entendamos esta mañana es que no se pierda no se pierde el mensaje principal. Bien, dice la palabra de la siguiente manera. Verso número 1. Antes ustedes estaban muertos. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, y vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al mundo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de las riquezas increíbles de la gracia y de la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Jesucristo. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las nuevas y las buenas cosas, o las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Verso número 11 dice: no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afecta su cuerpo y no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, el Cordero. Verso número 14 dice: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de las leyes, de los mandamientos y las ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió
a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de la paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y finalizamos en el 19 hasta el 22 diciendo: así que ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ahora ciudadanos junto con el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y la piedra principal, que es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Pues bien, en esta mañana el título es Salga de la muerte espiritual. Salga de la muerte espiritual. Muchas personas no conocen ese tema de la muerte espiritual. La Biblia dice claramente que nosotros los hombres tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Si el dolor de la carne es severo, ¿cómo será entonces el del alma? Aún más severo. Si usted se llega a quemar, ¿qué dolor va a sentir? Yo no creo que usted quemando se va a reír, sino que al quemarse uno va a gritar desesperadamente y va a tratar de buscar una solución inmediata porque el dolor es extremo. Si algo le llegara a usted a suceder en su carne, la carne duele inmensamente. Ese es el dolor de la carne. El dolor del alma es un poco más fuerte que el dolor de la carne. Cuando a usted le pegan, pues los niños, cuando les pegan y los castigan, lloran, les dejan marcada una correa. Bueno, ya hoy no tanto, pero antes sí era así. Entonces, los niños sufrían y lloraban, pero después les pasaba. Ya estaban al ratico pegados con la mamá y el papá y diciéndole: papito, te amo, perdóname. En fin, porque a ellos les pasa. Pero sintieron un dolor en la carne, sí, fueron reprendidos por sus papás. Ese es el dolor de la carne. Pero hay un dolor que es peor aún, que es el dolor del alma. El dolor del alma es una separación. No sé si usted alguna vez ha sufrido una separación de un matrimonio, un divorcio. Cuando una esposa, un esposo se va de su casa y deja a su cónyuge con sus hijos, pues es grave, porque no es solamente la parte económica y los compromisos que adquirieron como familia, sino que ahí va mucho más allá. Es la parte emocional, el dolor, el vacío que dejó el esposo o el vacío que dejó la esposa. Los hijos se ensimisman y ellos a veces no cuentan, pero ellos ven en su rostro, se les refleja el dolor. El dolor del vacío de su padre. Ese es el dolor del alma. Hay mucho dolor del alma. El dolor del alma es cuando se muere su mamá o se muere su papá, un ser querido. Usted siente un dolor inmenso, nada lo puede llenar. Ese es el dolor del alma. Ese es el segundo dolor. Pero hay un tercer dolor, que ese es el que la gente lamentablemente no lo ve. Y es el dolor de la muerte espiritual. El hombre lamentablemente está muerto espiritualmente hablando. Cuando habla Génesis, el relato de Génesis, el capítulo número 2, el verso 7, dice que Dios sopló aliento en el hombre, en su nariz, y fue el hombre un ser viviente. Era que el hombre ya era un ser viviente. En la religión lamentablemente tradicional se cree que era un simple muñequito, como se hace un snowman. Se hace el muñeco y el snowman está ahí quietico y entonces uno sopla y el snowman empieza a moverse. Eso es en la religión. En la religión la gente piensa que Dios hizo eso, que Dios cogió al hombre del polvo de la tierra, hizo un muñequito de barro, lo puso ahí en el huerto del Edén, quieto, sin vida, y luego sopló y el muñequito empezó a moverse. No es verdad. Eso no es cierto. Lo que el relato de Génesis, el capítulo 2, el verso 7, está diciendo que Adán había sido creado, que era un ser viviente, lea bien,
Génesis 1:26 dice que Dios creó a un hombre y a una mujer. Génesis 2:7 dice que Dios colocó a ese hombre en el huerto del Edén y en él ahora sí sopló aliento de vida y dice, y fue el hombre un ser viviente. ¿Ya era hombre? Sí, pero le faltaba ¿qué? La vida en el espíritu. Tenía solamente la vida biológica que había de hablar, la vida bios, cuando se quema, el dolor de la carne. Tenía la vida del alma, o sea, la vida del dolor, de la separación, de la ansiedad, del vacío. Eso lo tenía. Tenía inteligencia, tenía moralidad, pero no tenía relación con el Creador. Hay una diferencia gigante, muy grande. Eso es lo que ocurre hoy en día. Hoy las personas pueden tener estatus, comodidad y pueden tener conocimiento, intelectualidad y academia. Y pueden tener riqueza, y pueden tener salud, y pueden ser rozagantes, y pueden ser gente docta, pero lamentablemente su espíritu no está cumpliendo la función, su espíritu está muerto. Romanos el capítulo 5, el verso número 12 dice claramente que por cuanto un hombre pecó, ¿quién pecó? Adán. Adán pecó porque Dios le dijo a Adán, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios coloca a Adán en un huerto y en ese huerto hay 10.000 árboles frutales en el cual podía comer 99.999 frutos. Y uno no lo podía tocar ni lo podía consumir. Y Dios le dice, si comes de este árbol, ciertamente morirás. Y no estaba hablando de la muerte física, porque Adán no murió instantáneamente. Adán vivió 935 años sobre la tierra. Matusalén 969. Pero lamentablemente Adán no comprendió el mandamiento. La ley fue dada en el huerto del Edén. Dios le dijo al hombre, no comerás de este árbol, pero desobedeció a causa de que su mujer no tuvo carácter, aunque el mandamiento fue dado al varón, no a la mujer. Pero el varón escuchó la voz de la mujer y lamentablemente cayó. La culpa no fue de la mujer. Todo el mundo habla que la culpa la tiene la mujer. La culpa la tuvo el varón, porque el mandamiento fue dado a él y no a ella. Es más, ella todavía no estaba. El mandamiento fue dado para el varón. Le dijo, ciertamente de este árbol no comerás, porque si comes vas a morir. ¿Y vas a morir qué? Espiritualmente hablando. Por eso Romanos el capítulo 5 es tan claro. Y él dice claramente, por la muerte entró, por un hombre entró la muerte espiritual a todos los hombres, incluyendo los de hoy. Cuando nace un bebé, hoy, aunque el bebé es de ojos azules, rozagante y bello, y tiene todo el respaldo de sus padres económicamente hablando, académicamente inclusive, y todo lo que usted quiera, ese bebé trae su espíritu lamentablemente muerto. No es como la religión tradicional que se dice que un bebé muere y el bebé se va para el cielo, se convierte en un angelito, como en la ictiografía de la religión tradicional. Eso no es verdad. Hablábamos que en Colombia 21 niños del colegio agustiniano de la avenida Suba con 116 murieron un día, despichados por una máquina constructora, y murieron instantáneamente. Y entonces ahora hay una estación que dice 21 ángeles y piensan que esos niños se convirtieron literalmente en ángeles, cuando la Biblia dice que no. La Biblia dice claramente que Dios creó en el tercer cielo a todos los ángeles de una vez. Dios no produce ángeles cada mes, ni cada 8 días, ni cada 9 meses. Jamás. Los ángeles fueron creados de una sola vez en varias categorías. Ángeles, querubines, serafines, arcángeles. Ya los fueron creados. Dios no necesita ángeles porque nosotros somos diferentes a los ángeles. La carne no hereda y la carne no se convierte en ángel. Esa es la mala interpretación, lamentablemente, porque no se está hablando de ¿qué? De lo espiritual. Hoy las iglesias se está hablando de otra cosa. Los pastores, lamentablemente, algunos ministros, que es lamentablemente el 90% de los ministros evangélicos,
Están hablando de prosperidad, de dinero, de camionetas, de carros, de que vas a viajar a las naciones, de que te vas a comer un perro caliente, de que vas a ir a Nueva York, de que vas a ir a París, de que te vas a... No, esas son las cosas que se hablan en los púlpitos y esas son las cosas que mueven el alma, las emociones, pero no están hablando del verdadero evangelio, la palabra que produce la vida, que cumple el propósito. La gente le encanta ir a las congregaciones donde todo es lindo y bello, donde hay grupos de alabanza por montón. No estoy mal en contra, la alabanza es importantísima, muy importante, pero no es para lucir al hombre, ni para honrar al hombre, ni para hacerle venia al hombre. Si no hay luces, cámara, acción y niñas danzando en el altar, no hay culto. Si no hay cámara de humo, no hay culto. Si el pastor no sube bien elegante con una corbata bien lindo, no hay culto. Lamentablemente eso es lo que se habla hoy en nuestras iglesias, cosas de la carne. El Señor te dice que Dios te va a sanar, el Señor te dice que vas a ir a las naciones, el Señor te dice que Dios te va a dar carro, casa y beca, que llegaste a Canadá y vas a ser próspero, que llegaste a la tierra que fluye leche y miel. Ay, su merced. Eso no es verdad. La bendición no está en el país donde usted vive, la bendición está en Cristo Jesús. Porque es Él el que está dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice en Efesios claramente que nosotros somos bendecidos juntamente con Cristo. No está diciendo que somos bendecidos por estar en Canadá. Aunque en Canadá te lleguen añadiduras, esas no pueden hacer que tú te apartes del Señor y tengas muerte espiritual. Tú puedes tener casa, carro, beca, estudio, academia, todo lo que tú quieras, pero si tú no tienes relación con el Salvador, tu espíritu está permanentemente muerto, que es lo que dice Romanos capítulo 5, el verso 12, por cuanto pecó un hombre en el huerto del Edén, la muerte pasó a todos los hombres. No me crea a mí, crea lo que dice la Biblia. La Biblia dice, por eso yo le cito el versículo para que usted lo lea. No lo cito acá porque no tengo tiempo, pero usted en la casa léalo. Todos los hombres murieron espiritualmente hablando. Entonces cuando un bebé nace ¿qué? Muerto en el espíritu. Por eso los papás necesitan llevar a sus hijos a la iglesia. Necesitan los papás hablarles del Salvador. Necesitan los papás hablarles de Jesús. Necesitan los papás hablarles de la verdadera historia, no de la historia del conejo, de Easter, de los huevitos. No, la Pascua. La Pascua es el Cordero de Jesús, no un conejo inventado en la tradición o en las tradiciones de los hombres. Pero como no se enseña eso, pues los niños piensan que Pascua es un conejo que trae huevos. Para empezar, los conejos ni dan huevos. Pero como se ha enseñado tan mal, la Biblia dice claramente entonces que porque el enemigo ha cegado el entendimiento de las personas. El enemigo ha cegado el entendimiento, el diablo. La palabra diablo significa el que divide. Satanás, diablo. Diablo el que divide, o sea, diablo está dividiendo ¿a qué? A los buenos y a los malos. La palabra que no es de Dios con la palabra que es de Dios. Y está trayendo ¿qué? División. Eso significa diablo. Pero el mundo no sabe, el mundo está pensando en el copete de Donald Trump, está pensando en el dólar está subiendo, está a 3.300 pesos, el 1.5 con relación al dólar. La gente está pensando en si Justin Trudeau se puso otro, Justin Bieber, perdón, se puso otro tatuaje, o si Justin Trudeau es gay o no es gay, porque como él patrocina toda la parte gay en Toronto y en todas las ciudades aquí en Canadá. La gente está pendiente si el príncipe William ya le nació el bebé o no le nació el bebé, si él es el anticristo o no es el anticristo. La gente está pendiente si Lady Gaga saltó o no saltó, si Madonna sigue haciendo conciertos o no sigue haciendo conciertos. La gente está pensando en comprar el nuevo iPhone 11, 12, 13 porque el 10 ya no le sirve para nada. Esa es la mentalidad del mundo. El mundo está pensando en las cosas de aquí, de abajo. La gente está pensando cómo aumentamos la cola. ¿A qué gym vamos? ¿Cuál será la técnica para aumentar cola? ¿Cuál será la técnica para hacer la chocolatina en el varón? Derretida y todo, pero la tiene. Entonces, la gente está pensando en las cosas de aquí, de la carne, de acá, pero no está pensando en las cosas de arriba, del espíritu.
¿Se da cuenta la diferencia tan grande? Por eso la palabra, ¿qué hace? La palabra ilumina, la palabra fastidia. La palabra realmente trae vida. Una verdadera palabra trae vida. No podemos aquí decirle que descubre el campeón que hay en ti, ni podemos decirle, oh, ustedes son los campeones, porque entonces estaremos haciendo una enseñanza antropocéntrica. Y no estaríamos hablando del Salvador, sino estaríamos hablando de cada uno de nosotros. La Biblia dice que no a nosotros es la gloria, no a nosotros, es a Él, a Él, a Él. No a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo en esta mañana? A su nombre sea toda la gloria. ¿A cuál nombre? A Jesús. Que la gente todavía ni siquiera sabe cómo se llama Dios. No, que Jehová, no, que Yahvé, no, que el Tetragramatón, no, que HWH. Ay, su merced. Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre revelado que no estaba revelado en el Antiguo Testamento se reveló en el Nuevo Testamento. El nombre que tú le diste al Hijo, el Hijo lo dio atrás al mundo entero y dijo, en tu nombre yo los he bendecido en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. He dado a conocer tu nombre. El nombre que yo heredé. El nombre de Jesús fue el nombre revelado, que significa el Salvador. El que salva. En la ley no hay salvación. En la gracia y en el Evangelio, en Cristo Jesús, hay salvación. Por la sangre del Cordero, no del conejo. Entonces necesitamos conocerlo para tener ¿qué? Vida en el Espíritu. Si ustedes se remiten nuevamente al capítulo 2 de Efesios, dice, antes ustedes estaban ¿qué? ¿Estábamos muertos? No me venga a decir que no. Sí, estábamos muertos y me incluyo. Todos estábamos ¿qué? Muertos. Muertos espiritualmente hablando. Porque estábamos lejos de la relación con Dios. No teníamos relación con Él, no teníamos relación con el Salvador, no teníamos relación con Cristo, no lo conocíamos. Y si lo teníamos, esa relación era una relación religiosa, como la canción de Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. ¿Cuántos teníamos una experiencia religiosa que íbamos a la tradición y nos sentábamos con una silencio, con una cara yo no fui? Hacían la fila para recibir la comunión, hacían una primera comunión que no está en la Biblia porque eso se llama cátedra, hacían una confirmación que no está en la Biblia porque eso se llama cátedra, un principio de fe que metieron allí pero no es bíblico. Pero la gente como no conoce la verdad del Evangelio, de su palabra, hace lo que el mundo hace o lo que la religión le dice que hay que hacer. Pero no conoce la verdad. Entonces dice, pero es que el cura lo dijo, el papa lo dijo, el pastor lo dijo. No, así lo diga el pastor. Si no está en la palabra, no está en la palabra. Pero como tenemos un concepto que no es el correcto. Pero la Biblia dice claramente que estábamos, ¿qué? Muertos a causa de ¿qué? De su desobediencia y de sus muchos pecados. Pecados en plural porque hay pecado en singular, que es el pecado de muerte, de no tener relación con Cristo. Y pecados en plural, que son los pecados de la conducta, matar, robar, que es del 6 al 10 del decálogo, que es con relación al prójimo. Cuando usted peca del 6 al 10 es con relación al hombre y eso se llama maldad. Con relación del 1 al 4 es con relación a Dios y eso se llama pecado. ¿Usted entiende la diferencia tan grande? Aunque todo es pecado. Pero hay cuando usted mata, y mata no necesariamente con un arma, usted puede matar hablando mal de una persona. Eso es matar. Eso se llama maldad. Y cuando usted tiene dioses ajenos en su corazón, eso se llama pecado. ¿Entiende la diferencia? Hay los mandamientos teocéntricos con relación a Dios y antropocéntricos con relación al hombre. Pero no lo sabemos porque el hombre desconoce la verdad. Lamentablemente la gente piensa que todo es normal y que todo es común. La Biblia dice claramente que estábamos muertos porque no teníamos relación con Él, muertos en nuestros pecados. Vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, dice claramente.